Bienvenidos una vez más al Plató de Aurea. Hoy tenemos como invitado al portavoz de Podemos en Ourense. Podemos decir que Podemos es el partido político de moda, por lo menos desde el punto de vista mediático en estos días. Y hoy tenemos a su portavoz en Ourense, Víctor Ferreiro. Hola, Víctor. Gracias por asistir a nuestra invitación. Gracias, Armando. Víctor Ferreiro está recién llegado ahora mismo al plató de la asamblea que tuvo lugar, la asamblea de Podemos que tuvo lugar, creo que en la Plaza Mayor, ¿no? Por allí, sí, correcto. En la Plaza Mayor, entre las 7:30 y las 9:30 de hoy miércoles, en que estamos grabando este programa. Recién llegado, le comentaba hace un rato que tal y como estaba la noche, pues si habéis tenido, digamos, cierto poder de convocatoria, puede significar algo, porque la noche está fría, ¿no? Entonces podemos empezar por eso. ¿Cómo se desarrolló esa asamblea que ha tenido lugar hace escasos momentos en esta noche de miércoles en la Plaza Mayor de Ourense, esa asamblea de Podemos? La asamblea de hoy era un poco para abrir el melón de las municipales, ¿no? Un poco, pues, queremos escuchar a la ciudadanía, va en nuestro ADN, y entonces un poquito era eso, ver un poco qué sensibilidades hay en los vecinos y vecinas de Ourense cara a cómo debería participar Podemos en el proceso electoral municipal. Una vez ya que sabemos la estructura, cómo se vertebra el partido y las opciones que tenemos cara a los comicios locales, pues un poquito pulsar la opinión de la gente. Ha sido una primera toma de contacto. Porque era una asamblea abierta, ¿no? ¿O hay que estar afiliado al partido para asistir a esa asamblea o podía asistir cualquier persona? ¿Cómo era? Las asambleas son abiertas a toda la ciudadanía. No hay que pertenecer a Podemos para asistir a una asamblea y no solamente asistir. Nosotros lo que queremos es que la gente, además de asistir, debata, aporte y tome resoluciones. Otra cosa es después la figura, por así decirlo, del inscrito en Podemos, que esa persona, sin ninguna contrapartida, no figura registrada en ningún libro de afiliados, ni tampoco tiene que pagar ninguna cuota, pero ya tiene derecho, por así decirlo, pues a decidir los órganos internos de Podemos. Entonces, a esa asamblea han asistido, no sé, un número aproximado de personas, más o menos, para hacernos una idea. Entre 35 y 40 personas. ¿Y hoy qué tipo de participación hubo? ¿Hubo alguna idea emergente, interesante? ¿Algo que te hayas quedado con eso en la cabeza? Yo con lo que me quedo siempre en las asambleas es con las ganas de participar de la gente, ¿no? Y lo que sí he observado es que existen sensibilidades distintas. No he visto yo una dirección en un solo sentido de, pues Podemos en las municipales deberíamos tirar por aquí. He visto opiniones diferentes, se han contemplado las tres vías que a día de hoy son las factibles en Podemos, que son no presentarse a las elecciones municipales, presentarse integrándonos en alguna candidatura ciudadana de las que ya existen, en este caso en Ourense, pues sería Ourense en Común, o bien en el caso de que no se llegara a un acuerdo para poder confluir con Ourense en Común en las municipales, crear incluso nosotros una plataforma de mayoría ciudadana pues con otros movimientos sociales de la ciudad. He visto bastante diversidad de opiniones y todas muy enriquecedoras. Pero no se ha tomado todavía ninguna decisión vinculante en relación a esas tres posibilidades, ¿no? ¿Están las tres posibilidades abiertas o intuyes que alguna de ellas pueda ser más probable que otras? Siguen las tres abiertas. Como te decía antes, ha sido un poco abrir el melón, ver un poco cómo respira la ciudadanía, que pulsar un poquito el ambiente que hay en la ciudad con respecto a las municipales y con respecto concretamente a Podemos, pero claro, nosotros ahora pues un poco tenemos una obligación, por así decirlo, casi moral, de iniciar conversaciones con otras plataformas y ver si fructifican o no. Y después, pues con todas esas conversaciones que mantengamos, informar a la asamblea y después, pues con un poquito ya de maduración del tema y de las opiniones, pues resolverlo. Siempre será la asamblea la que decida qué camino optará por tomar Podemos. Si estáis barajando la posibilidad de presentaros a las municipales, es de suponer que conocéis un poco la problemática municipal, que conocéis un poco cuáles son los problemas hoy en día del ayuntamiento, del concello, y entonces, bueno, en ese sentido te preguntaría cómo veis el ayuntamiento de Ourense hoy en día, la gestión que ha llevado a cabo en los últimos años,
¿Qué aspectos crees que precisarían de una mejora drástica, etcétera, esas cosas? Nosotros hemos transitado dos vías. En primer lugar, estamos recorriendo los barrios ya desde hace 2 meses con una campaña que llamamos Las palabras no se las lleva el viento, porque creemos que es una manera de pulsar de primera mano las carencias que hay en la ciudad. Y la ciudad no es el paseo ni las obras de Paz Novoa, la ciudad son los barrios, son los vecinos y vecinas de los barrios. Y nos hemos sorprendido porque la gente tiene muchas ganas de aportar y de que se oiga su voz. Por otro lado, lo que es la situación ya en la casa consistorial, pues es un desastre. Es decir, Orense es un poco, como me gusta decir a mí, un microcosmos de la situación real del resto del Estado, ¿no? El concello es ingobernable totalmente. En las últimas elecciones los 2 partidos mayoritarios prácticamente empataron a votos, se repartieron 11 escaños cada uno. Y bueno, empezó el PSOE a gobernar con el apoyo de los 3 concejales del BNG, un pacto de gobierno que se rompió poco después cuando surgió el tema de la Pokémon, las imputaciones, etcétera. Eso ya hacía bastante ingobernable el concello, pero es que encima dentro de las filas socialistas hubieron divisiones, partidarios de Pachi, partidarios del anterior alcalde, se cesó de militancia a 5 concejales que después se ausentaban de los plenos. Es decir, un desastre, un desastre. Nosotros vemos revanchismo, por ejemplo, no nos parece de recibo que en la Escuela Municipal de Música pues falte desde hace tiempo un profesor de violín y que no se cubra esa plaza, arguyendo no sé qué cosas. Me parece absurdo porque, vamos, yo no quisiera pensar mal y no quisiera pensar que esa plaza no se provee de otro docente, pues porque la persona que lo dejó esté vinculada a un partido de la oposición en el concello como es Democracia Orensana, porque entonces vería un tema de revanchismo político y me parecería inasumible porque quienes pagan la consecuencia son los 24 alumnos afectados. Después también tenemos muchas cosas que a veces pueden ser legales, pero no tienen por qué ser éticas. Por ejemplo, cuando creo que en el 2012 la dotación presupuestaria, la dotación a los grupos municipales que da el concello, el PSOE recogió 72.000 euros, si no me equivoco, y bueno, y después al ver los tickets en que se gastaron, pues hombre, no sabes si reír o si llorar. Es decir, cuando excarcelan al anterior alcalde, montan una fiesta en su casa con una barbacoa, con mariachis, con pizzas, con ginebra, con whisky. Después ves también recibos en los cuales, según ellos, por viajes de trabajo, para ver cómo funcionan otros ayuntamientos, pues ves mariscadas en una playa en Mallorca, que bueno, quizás es para traer esas ideas a nuestras playas, ¿no? En fin, insisto, una situación de ingobernabilidad manifiesta e insostenible. Existe la posibilidad de que algún día pues, también lleguéis a alcanzar representación en la corporación provincial, en la Diputación. Como no olvidemos que Podemos es un partido de ámbito nacional, entonces pues, podríamos hacer una evaluación de Podemos Ourense, también la provincia. ¿Cómo veis la provincia y en particular pues, la institución un poco que la rige, que es la Diputación de Ourense? Nosotros en la provincia contamos con varios círculos de Podemos, no solamente en la capital, tenemos círculo en Valdeorras, en Berín, en Allariz, en Pereiro de Aguiar, en Carballiño, no quisiera olvidarme de ninguno, estamos trabajando ahora para crear un círculo en Rivadavia. Hay que dejar claro que los círculos de Podemos tienen soberanía para decidir por sí mismos, por ejemplo, en este caso, con el tema de las municipales. Es decir, nosotros vamos a tomar una decisión en la Asamblea de Orense para el concello de Orense. Solo para el concello. Efectivamente. Después, pues a lo mejor la gente de Allariz pues decide que sí, que crea una plataforma para presentarse, los de Berín no, etcétera. Es decir, cada círculo tiene autonomía. Hombre, perdona que te interrumpa, ¿tendría autonomía incluso para presentarse con el nombre de Podemos o siempre con...? No, tendría autonomía para presentarse o no presentarse dentro de las 3 opciones que se barajan como posibles según la estructura con la que las bases de Podemos han dotado al partido. Nunca podrían tomar decisiones que se salgan, por así decirlo, de las líneas rojas que Podemos tiene marcadas, ¿no? Pero sí tendrían autonomía, pues, por ejemplo, para decidir pues, no presentarse a las municipales.
En cuanto a llegar al Concello, pues hombre, existe la posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, sabemos bien que no es lo mismo llegar para hacer de comparsas que para llegar pues siendo bisagra para poder dar gobernabilidad o incluso para gobernar. En un principio yo creo que las medidas serían muy trasladables, como tú dices, Podemos somos un partido a nivel estatal, y yo creo que las medidas propuestas para lo que sería el gobierno central serían aplicables también al Concello de Ourense, porque como te decía un poco, es el reflejo de lo que sucede aquí, corrupción, ingobernabilidad, etcétera, es un reflejo de lo que sucede también en el resto del Estado. Entonces, pues no sé, a lo mejor habría que auditar la deuda del Concello. Creo que a 31 de diciembre ascendía a unos 45 millones de euros, que es poco menos que el presupuesto anual que tiene el Concello. Es decir, habría, por ejemplo, también que revisar el control que se tiene sobre la externalización de servicios que hace el Ayuntamiento. Ahí no hay ningún control. Eso es el cachondeo padre. Creo que tiene 10 servicios externalizados y creo que solo 2 se libran de investigaciones judiciales y de imputaciones. Es decir, tenemos varias empresas que, por ejemplo, pues Seralia, al día siguiente de obtener la adjudicación del servicio por parte del Concello, despide a 5 empleados. Es decir, el Concello debería tener un poquito de control sobre eso. ¿Esa es la de la limpieza? No, esa es la de la limpieza es Linorsa. Esa es la de los colegios, la de los Correcto, colegios. Sí, que Linorsa, efectivamente, creo que ahora están en vías de solucionar el tema del pago de nóminas, pero estaban adeudando nóminas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si el Concello paga religiosamente a la empresa concesionaria de un servicio, no puede ser que después despida a trabajadores, no les pague, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que, en nuestra opinión, la externalización de servicios, la privatización de servicios públicos es uno de los gérmenes más importantes de la corrupción. Porque ahí es donde se ve pues, las relaciones que tenían, por ejemplo, los gerentes de estas empresas, tipo Vendex, etcétera, pues con personas que después manejan dinero público. Nos quedamos colgados hablando de la provincia, al final no tocamos el tema. Bueno, me imagino que conocerás la problemática de la provincia. Tenemos paro, despoblación, que también es un importante problema de la provincia. ¿Qué otros aspectos problemáticos ves en la provincia de Ourense y qué solución creéis que podéis aportar desde Podemos? El tema de la despoblación es importante. Ourense, sobre todo, tiene una parte muy importante de población rural. Y a esa gente pues, se les ha echado de la provincia, porque no solamente se les ha echado a la capital, sino se les ha echado al extranjero o a otras zonas del Estado. ¿Por qué? Pues porque lo último que se ha hecho ha sido invertir en los recursos que nuestra tierra puede generar de por sí. Aquí pues, se ha dejado ir la ganadería, la agricultura, etcétera. Aquí no se ha incentivado a los jóvenes y los jóvenes preparados pues, se tienen que marchar. Entonces parece que estamos volviendo 100 años atrás. Hablábamos de la provincia, hablábamos antes en el Concello de la ingobernabilidad por parte del Grupo Municipal Socialista una vez que perdió el apoyo del BNG, pero en la provincia no estamos mucho mejor. A veces se plantea uno la viabilidad de las diputaciones, porque después nos quieren dar lecciones y a mí esto es algo que me hace mucha gracia, porque bueno, tenemos a un señor que era presidente de la Diputación en Ourense, que fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, por haber colocado a 104 personas de un día para otro. Esas 104 personas, ¿para qué las colocó? Pues para que su hijo heredara el trono y no tuviera problemas en ser investido como presidente del PP en la provincia, y eso le llevó a heredar la silla en el Pazo Provincial. De lo cual podemos inferir que esa llegada de Baltar hijo a la Diputación es irregular cuanto menos. Y no solamente no dimite, sino que encima pretende ir de regenerador de la democracia creando un código ético. Es algo que a mí me parece cuanto menos fascinante, porque vamos, si la democracia la va a regenerar el mismo que la degeneró, pues mire, oiga usted, no puede ser. Hablando de las diputaciones, se habla bastantes veces de la posible obsolescencia, ¿no? Si es una institución obsoleta y que ya no cubre, digamos, los fines por los que fue creada en su día. ¿Tenéis alguna idea al respecto concreta en Podemos sobre esa idea concreta, ¿no? De si las diputaciones serían, digamos, instituciones a liquidar, o es un tema que todavía no habéis abordado? ¿Cómo es eso?
No se han abordado muchos temas en concreto. Yo creo que son todo temas a estudiar, sobre todo como viabilidad, como pragmatismo. Es decir, ¿esta institución aporta algo o no? ¿Sería mejor dotar con más presupuesto a los ayuntamientos? ¿Sería mejor en según qué zonas estudiar un poco económicamente la situación y a lo mejor pues incluso refundir concellos? Es un tema a estudiar. Antes nos comentabas que no hace falta darse de alta como afiliado a Podemos para asistir a las asambleas, pero hoy he leído en la prensa que al parecer sí hay mucha gente que se está afiliando por internet. Creo que tenéis una página web para afiliarse. Correcto. Y parece ser que en la mayoría de las provincias ya gallegas al menos supera el número de afiliados del PP y del PSOE. Parece ser que en Orense en principio no superaba el PSOE, pero ahora parece ser que sí, que ya. También, claro, hay que tener en cuenta la particular forma de afiliarse, que es bastante cómoda por internet, darse de alta. ¿Qué lectura haces de esta aparentemente masiva afiliación de nuevos integrantes de Podemos? A día de ayer teníamos afiliados en la provincia unas 1000 personas, inscritas, mejor que afiliadas. En la capital son 485. A mí me dijeron que el PSOE en la ciudad andaba por los 500 afiliados. Andamos ahí. Si bien es cierto que efectivamente, como tú bien dices, son situaciones distintas de afiliación. Nosotros no exigimos el pago de ninguna cuota y el hecho de hacerlo por internet, pues sí, puede ser también una forma más fácil y rápida, pero también hay que considerar que eso también crea un poco una brecha tecnológica, pues gente a lo mejor del rural, que a lo mejor pues le puede costar más. Yo la lectura que hago es de ganas que tiene la gente de empoderarse y de tomar decisiones y de hacer la política. Yo tengo un compañero que siempre dice que la política o la haces o te la hacen, y ya vemos cómo nos la hacen. Entonces tenemos que trascender un poquito a lo que nos han intentado inculcar de que la democracia es que cada 4 años vayamos a meter un papelito en una urna y si no le gusta a usted la Pepsi-Cola, pues vote por la Coca-Cola y después vuelva a la Pepsi-Cola. No, la democracia tiene que ser participativa. La democracia, si no es participativa, no es. Tiene que haber unos controles sobre la gente de sus manos dejamos el dinero público. Es decir, tiene que haber una posibilidad de revocación de cargos. Tiene que haber alguien que controle que un partido político cumpla o incumpla el programa electoral por lo que la gente le votó. No podemos darles una carta en blanco, una patente de corso para hacer lo que quieran con nuestros votos. No pueden después limitarse a pedir perdón. Lo hemos hecho mal, nos hemos llenado los bolsillos, pero no lo volveremos a hacer. A partir de ahora seremos buenos. La gente se ha cansado de eso, la gente se ha cansado y la gente quiere tomar parte. No cabe duda de que esta subida, como la espuma de Podemos, tiene bastante de su razón de ser en ese hartazgo, en ese hastío de la gente hacia el bipartidismo en general, porque claro, en los años que llevamos de democracia, que yo creo que han gobernado suficientemente años, tanto los unos como los otros, me refiero al Partido Popular y al PSOE, en las provincias y en las autonomías y en el gobierno central. Y sí, pues la corrupción ha salpicado a todos los partidos, en todas las autonomías, en todos los estratos orgánicos. Pero desde el punto de vista ideológico, ¿crees que la gente sigue pensando en los términos clásicos izquierda-derecha? ¿Crees que el siglo XXI pues, cambiará un poco ese esquema y empezarán a cambiarse los criterios? ¿Podemos, en tu opinión, o si no quieres hablar en tu condición de portavoz, pues puedes dar tu opinión a nivel personal, ¿Podemos, crees que se inscribiría todavía en esa dicotomía izquierda-derecha? En ese caso, pues si os consideráis de izquierdas y en qué términos, o pretendéis superar quizás esa forma de ver la realidad política, ¿cómo os posicionáis ideológicamente? Nosotros siempre decimos que ese debate es viejo. El debate derecha-izquierda ha quedado obsoleto y es un poco minoría contra mayoría, los de abajo con los de arriba. Una élite predominante llena de prebendas y privilegios y una gente que lo pasa muy mal incluso para llegar a fin de mes. Yo creo que ese ha sido un poco el discurso que ha calado en la gente, ¿no? Porque está demostrado, y la última demostración fueron las tarjetas Black,
que por ejemplo la corrupción no es un tema de ideología, ahí robaba a la izquierda, trincaba a la derecha y vamos, o sea, el que pasaba por allí y le podía caer algo al cazo no decía que no. Entonces, insisto, yo creo que el debate hay que renovarlo. Y yo creo que, aunque mucha gente nos dice a veces, claro, es que vosotros le decís a la gente lo que quiere oír, yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que nosotros decimos lo que la gente ya pensaba. Y han dicho, mira, por fin alguien que dice lo que yo pienso. Y porque se lo hemos dicho en su lenguaje. Porque tú a la gente, cuando está pendiente de un desahucio, no le puedes hablar de materialismo dialéctico. Cuando la gente tiene a 4 miembros de su familia en paro, no le puedes hablar de la Asamblea Nacional Francesa, no le puedes hablar de Marx o de Bakunin o de Gramsci. No, tienes que decirle cómo podemos hacer para que esto se acabe, para que esto cambie, para que la gente... que haya gente que se gasta más en lencería con una tarjeta opaca que lo que cobra mi padre en 2 años. Entonces, insisto, yo creo que eso es lo que ha calado en la gente y no es el hecho de decir el discurso fácil de ya no hay derechas o izquierdas, es que yo creo, francamente, que es la realidad. A ese discurso a veces se le tira de demagógico, eso que me estás diciendo. ¿Crees que es una forma, digamos, de atacaros o de...? Porque también se habla mucho del miedo que se os tiene, ¿no? Se habla mucho de que el Partido Popular y PSOE llegarían incluso a una coalición para enfrentarse o para no dejar que Podemos avanzase. Y claro, ese discurso del que me hablabas hace un rato, pues uno de los ataques que se vierte sobre Podemos es de calificarlo de demagógico. Uno de ellos, ¿qué opinas de eso? ¿Es demagógico el discurso? ¿No lo es? ¿Es la manera en que hay que hablar a la gente? ¿Cómo? Yo creo que cuando se utilizan términos como populismo, como demagogia, creo francamente que es porque no hay otros argumentos para rebatir las propuestas que se ponen encima de la mesa. No sé, yo no he visto nada más populista que al señor Núñez Feijóo con unos mocasines y el jersey por encima del hombro como un pijo de manual con una manguerita del Brico King en un incendio. Yo no sé, yo creo que eso sí que sería posible definirlo como demagogia. En cuanto al miedo, el miedo es libre, pero yo creo que el miedo lo tienen ellos, los de arriba, y han intentado transmitirlo a la ciudadanía, lo que pasa es que no ha colado. Y se ve en las encuestas, se ve en la progresión que tiene Podemos en cuanto a intención de voto. Y no ya solo en los jóvenes perroflautas, que era lo que nos achacaban al principio, no, es una intención de voto muy transversal, en todos los niveles de la sociedad, incluso en los empresarios, en las Fuerzas Armadas, en los profesionales, en la gente con doctorados y con estudios, en los jubilados. Es decir, yo creo que ellos han intentado ese discurso del miedo porque no tenían otros argumentos, las comparaciones con Venezuela, con Irán incluso, filoetarras, es decir, yo creo que a eso se llega, insisto, cuando no hay argumentos reales para rebatir. Esos que has dicho han sido precisamente casi los que más han usado, digamos, el bipartidismo, pues para... Bueno, vamos a decir, para tratar de desprestigiaros. ¿Pero qué nos dices concretamente? Entonces, se habla de que Podemos apoyaría a Chávez o que Chávez, bueno, el gobierno de Maduro es ahora, ¿no? Maduro. ¿Eso tiene alguna razón de ser o es una leyenda urbana? El caso concreto, por ejemplo, de Venezuela. Y luego abordamos algún otro. El caso concreto de Venezuela es muy sencillo de explicar. Es decir, Pablo Iglesias, que es por donde surgió todo, formaba parte de una fundación que se dedicaba al asesoramiento político a gobiernos. Asesoró a muchos gobiernos, entre ellos al de Chávez en su día en Venezuela, y lógicamente esta fundación cobraba por ello. Eso se acabó hace mucho tiempo. Decir que el chavismo o que Venezuela financia a Podemos no solamente es una falacia, es que es una acusación de algo que es constitutivo de delito. A mí lo que me gustaría es que alguien que se atreve a esa afirmación fuera rápidamente a poner una denuncia por financiación ilegal a Podemos, porque de hecho, hasta yo, que no sé nada de derecho, creo que una persona que tiene conocimiento de un delito y no lo pone en conocimiento de la justicia se convierte en encubridor, como mínimo. Insisto, a veces hablamos de Venezuela, o hablan nuestros líderes más visibles de Venezuela, y se ponen ejemplos en algunas cosas, pero también ponemos como ejemplo a Finlandia en algunas cosas, o a Noruega, o a Francia, o a Ecuador, o a Uruguay.
Es decir, en Venezuela se hacen muchas cosas mal, por supuesto. Lo que sí que no es de recibo es acusar a Venezuela de ser una dictadura. En Venezuela, con sus cosas malas y con su cierta represión que puede haber en algún momento, pues hombre, hay provincias donde gobierna la oposición y donde se realizan elecciones que observadores internacionales han dicho que son intachables. Hay muchas cosas que a mí personalmente no me gustan de Venezuela, otras sí. Lo que también me parece demagogo, populista, como le queramos llamar, o incluso irónico, es acusar de las relaciones que pudiera tener Podemos con Venezuela cuando el gobierno español le está vendiendo armas. También hablaste de filoetarras. Yo creo que vi por internet pues un vídeo, bueno, la verdad es que no lo vi el título pero no vi el vídeo, pero sí que anunciaba en el vídeo Pablo Iglesias emborrachándose o cantando la Internacional con filoetarras. El vídeo no lo vi, o sea, vi el título y bueno, no me hace falta verlo, si va de eso ya sé. Sí, ¿Qué opinas de eso? ¿Es una forma de atacar? ¿No tiene base? ¿Cómo es eso? Vamos a ver, cuando se quiere atacar, cuando se está predispuesto a atacar, pues cualquier cosa sirve. Yo vi ese vídeo porque hay vídeos realmente muy divertidos. No los puedo ver todos porque hay más vídeos de Pablo Iglesias en YouTube que de Bob Esponja o de Los Simpson, es algo espectacular. Yo lo que vi fue a Pablo Iglesias, no sé si borracho, pero bueno, aunque tuviera una copa de más, yo creo que eso lo hemos hecho todos. Pues sí, cantando la Internacional, Pablo Iglesias no esconde que él es una persona de izquierdas, y por ahí al fondo pues había una persona con una bandera de la antigua URSS y creo que con la cara de Lenin, no lo recuerdo bien. Pero bueno, insisto, es que me parece que recurrir a esto para atacar una formación es eso, es decir, oye, vamos a rebuscar ahí a ver qué porquería le podemos echar. No, Pablo Iglesias, monedero, mucha gente de Podemos, preguntada al respecto, pues ha dicho que el problema de ETA tenía una raíz política. Yo creo que eso es innegable. Y a partir de ahí pues han venido los ataques como si eso fuera a estar a favor de ETA, cuando es todo lo contrario. Ahora que dice lo de cantar la Internacional, he recordado que yo mismo he tocado la Internacional en público alguna vez. En el día del 1 de mayo, como músico que me corresponde tocar lo que me piden, ¿no? Todos tenemos un pasado. No, bueno, que yo he tocado la Internacional, pues como profesional, que en los actos estos del 1 de mayo, pues lo típico que te llaman, oye, pues vienes aquí a tocar la Internacional, pues tocamos, no pasa nada. Y la marsellesa, si hace falta. No hace falta, eso no es problema. Mira, otra cosa que también se criticó mucho y se sigue criticando a Podemos es uno de los puntos que figuraban en el programa ya en la época de las elecciones europeas, la famosa renta básica universal, ¿no? Que se califica pues de inviable, de utópica, de vivir en la inopia, el proponerlo. ¿Qué opinas de eso? Hombre, vamos a ver, yo desde un principio no sé si no lo explicamos bien o se malinterpretó. Es decir, la renta básica universal no va a ser para todos los ciudadanos, obviamente, pero es que eso lo puede entender cualquiera. Cualquiera puede entender que no le vamos a dar 600 euros o 500 o los que sean, pues a un director de banco, por ejemplo. O sea, eso se tiene que sobreentender con un poco de sentido común, que es para personas realmente necesitadas. Hay muchísimos parados que han agotado las prestaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa gente está abocada a la esclavitud. Es decir, esa gente va a trabajar por lo que sea. Nosotros oímos todos los días a la gente que se queja de un sueldo de miseria, de trabajar pues unas pocas horas o muchas horas por muy poco salario, y encima das las gracias. Dices, y menos mal que tengo trabajo. Eso no es admisible. Es decir, todas las constituciones que se hicieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial consideraban el trabajo como un bien supremo, como algo que era lo que dotaba de dignidad al ser humano. Se suponía que tú cuando tenías trabajo, como mínimo tenías tus necesidades básicas cubiertas. Y ahora no. Y no lo dice Podemos. Lo dice alguien tan de izquierda radical pues como Cáritas o como UNICEF. Hay gente que teniendo trabajo pasa hambre. Entonces, lógicamente, si yo no tengo ningún tipo de prestación, si no tengo ningún tipo de ingreso, tengo que coger lo que me ofrezcan. Sin embargo, si yo tengo una renta que me permita el subsistir, no estamos hablando de hacer cruceros, sino de subsistir, de llenar la nevera y de pagar la luz y el agua, pues entonces puedo permitirme el lujo, entre comillas, de negociar un salario digno.
Yo no creo que una persona que esté trabajando, que esté cobrando pues sus 1.000 euros, sus 1.200 euros, lo que sea, no creo que vaya a renunciar a trabajar por cobrar una renta básica de 500 euros, como dicen, no, es que esto es fomentar a los vagos y tal. Hombre, yo no lo creo. ¿Tú dejarías de trabajar por una renta básica? Pues no. Bueno, me imagino que ahí habrá diferencias personales. Habrá quien sí, habrá quien no, ¿no? Habría que verlo en la realidad, ¿no? Habrá quien sí, habrá quien no, pero lo que no podemos es tomar la parte por el todo y entonces, por decir que a lo mejor habría algunos aprovechados, entonces vamos a dejar de cubrir las necesidades de gente que sí está en una situación muy precaria. Bien, como decíamos ya hace un rato, quizás lo que hizo saltar los nervios de la gente y este hartazgo, este hastío, además de los muchos problemas, concretamente el problema de la corrupción. Parece ser que fue el que... La corrupción, la realidad, pues cualquier ciudadano sabía desde hace años que la corrupción estaba ahí. Lo que pasa es que, bueno, en épocas de bonanza económica, pues la ciudadanía esconde la cabeza en el agujero como el avestruz, y cuando empiezan los recortes y cuando empieza, digamos, el dinero a ser escaso, claro, entonces es cuando empezamos a indignarnos con la corrupción, ¿no? Pero claro, la corrupción de alguna manera es inherente al ser humano también, ¿no? O sea, somos seres humanos, no somos ángeles divinos. ¿Qué idea pensáis que puede ser aplicable para acabar con la corrupción en el caso hipotético de que algún día pues tengáis responsabilidades de gobierno? ¿Qué medidas crees que podríais tomar? Prácticas. Sí. Con respecto al tema de la corrupción, y efectivamente es una opinión bastante generalizada el que es inherente al ser humano, o incluso profundizando más al español, ¿no? El español es pícaro por naturaleza. Yo creo que de todos modos, en este caso no es comparable pues la gente que ya teniendo unas prebendas fabulosas, unos sueldos, unos costes oficiales, que por encima cobre unos sobresueldos en B, unas tarjetas con las que pagar putas, alcohol y lencería, mientras hay gente que no tiene hambre. Yo creo que eso no es comparable pues con la persona que a lo mejor está cobrando los 426 euros y un fin de semana pues va a poner copas en negro para llegar a fin de mes, o la persona que no tiene trabajo y te va a casa a pintar el piso pues porque tiene que tener algún ingreso. Es decir, yo creo que incluso dentro de esa condición inherente que pudiera ser, ¿no?, del ser humano, creo que existen varias diferencias. Con la corrupción acabar no es fácil, porque efectivamente ahora ya no se trata de manzanas podridas, de casos aislados. Ahora estamos hablando, y se está demostrando, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones judiciales, estamos hablando de tramas criminales. Es decir, la corrupción está institucionalizada. No se puede poner ya la mano en el fuego por nadie, y entonces acabar con ella, se puede acabar con ella. Se puede acabar con ella cuando, por ejemplo, pues, cuando los concursos públicos sean realmente transparentes, cuando no nos reunamos o no se reúnan los políticos con unos empresarios a tomar unas copas por ahí, unos gin tonics, y al día siguiente cuando salga una adjudicación pues se la lleven los de siempre. Con la corrupción se acaba pues cuando se acabe con las puertas giratorias. Es decir, la gente que ha sido ministro, que ha sido diputado, que ha sido presidente del gobierno y entra en consejos de administración de grandes compañías a asesorar, pero ¿asesorar de qué? Si no tienen ni idea, a lo mejor Felipe González de Energía. Lo que pasa es que eso es un pago de favores. Es decir, con la corrupción se puede acabar. Se puede acabar, por ejemplo, pues no haciendo atractiva la entrada en política a personajes advenedizos. Es decir, no es que los políticos cobran poco. No se meta usted, señor, que nadie le ha puesto una pistola en la cabeza. Quédese en su empresa privada ganando dinero si su objetivo es ganar dinero. Si usted entra en política es para servir a la sociedad, para representar a la gente que le ha votado. Entonces, insisto, si por ejemplo, como proponemos nosotros en nuestro código ético, se hace una limitación salarial para los cargos públicos de Podemos, se limitan los mandatos a 2, que son 8 años, excepcionalmente en algún caso a 3 mandatos. Si no se pueden acumular cargos, es decir, si yo no puedo ser el alcalde de Leiro, diputado provincial, senador, presidente de la Mancomunidad del Ribeiro, eso no puede ser, eso se tiene que acabar. Es decir, si yo firmo un código ético, si yo me comprometo a renunciar al aforamiento que me pueda corresponder por ley en caso de una imputación, si yo me obligo a tener mis cuentas personales transparentes y claras, a declarar mi patrimonio cuando entro, cuando salgo, a rendir cuentas, no ya solamente de mi actividad económica, sino incluso de mi actividad política,
vemos el Congreso y el que no está bostezando directamente no está, o está jugando a la palabrados. Con eso todo hay que acabar. Muy bien. Bueno, hemos tenido hoy con nosotros a Víctor Ferreiro, portavoz de Podemos. Esperemos que con esta entrevista pues la figura de nuestro invitado de hoy y un poco las intenciones de este partido en la ciudad y en la provincia pues se hayan dado un poquito más a conocer a la ciudadanía orensana. ¿Quieres decirnos algo más para irnos despidiendo? ¿Alguna cosa que no se quede sin decir? Nada más, muchas gracias por vuestra invitación y a vuestra disposición para cuando queráis que tengamos otra charla. He estado muy a gusto. Pues nos gustaría pues tener una nueva charla contigo cuando esté un poco perfilada la decisión en lo que respecta a qué vais a hacer en las elecciones municipales, por poner un ejemplo. Puede ser en cualquier otro momento también. Muchas gracias, Víctor Ferreiro, portavoz de Podemos en Ourense, por estar hoy con nosotros, por haber estado hoy con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Y antes de despedirme, recordarles pues un pequeño comunicado. Recordarán que tuvimos aquí alguna vez a la gerente de SBAI, María Garriga, y nada, comunicamos que esta empresa, SBAI, el fin de semana 8 y 9 de noviembre tendrá una jornada de puertas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con un descanso para comer en SBAI Carballiño, para acercar sus servicios al público. Se cobrarán solo 5 euros por servicio de naturopatía y 15 euros por estética. Hacemos esta pequeña promoción a nuestra amiga María Garriga y a su empresa SBAI. Y nada, una vez más, Víctor, gracias por estar aquí. Y hasta la próxima semana para todos ustedes. Buenas noches.